es la más difícil de lo que es todo Noruega. ¡Aupa, gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Mañana nos vamos a ir a hacer una vía ferrata, pero antes de eso os quiero enseñar aquí lo que son los precios, porque es una macarrada, así que si me acompañáis nos vamos para adentro. Pues está todo en bastante silencio. A mí una cosa que me sorprendió mogollón es el tamaño de los meloncitos, que si os fijáis son todos súper pequeños, y luego el tema de las sandías también son canijas. Pero bueno, al final aquí todo esto es importado, yo creo. No creo que aquí tengan en invernaderos melones y tal, creo yo. Bueno, y luego tema de precios y tal, ya veis, en plan, esto está en coronas. Aquí se rigen todo por coronas noruegas. Y más o menos es 11 coronas noruegas, sería como 1 euro más o menos. Así que esto sería como 90 céntimos más o menos. Entonces pues es carillo, pero para lo que cobran, yo creo que le sale bastante rentable comparado a España. Eso sí, por ejemplo, tomates, mirad, o sea, casi 6 euros. Aquí al final tenéis que tener en cuenta que más o menos el sueldo medio son unos 64.000 anuales, que a ver quién cobra eso en España, porque aquí es el sueldo medio. Así que bueno, al final pues si tienes ese sueldo, pues por pelotinguis tiene que ser todo mucho más caro. Y ahora estoy mirando el tema de la carne, así que ahora vais a ver también aquí precios. Vale, por ejemplo, pechuga de pollo, 650 gramos, estos serían como algo más de 10 euros, para que os hagáis una idea. O sea, es caro, es caro. Más o menos el doble que España, algo así sería, más o menos. Y claro, teniendo en cuenta que en España habrá gente que al año gane, pues no sé, 15.000, eso será como un sueldo medio. O sea, aquí son 65, que igual luego es un poquito más bajo, pero Google dice eso, así que la diferencia es bestia. Luego tienen cosillas muy curiosas que me he fijado, que es en plan el tema del reno, que de hecho el otro día me encontré una cornamenta, que yo creo que puede ser del reno, y nada, pues eso, no sé, creo que es chorizo de reno, movidas así raras. Bueno, luego más cosas que nunca fallan en mi compra, tema quesos, es que te pegan un tortazo que flipas. O sea, mirad, el kilo 13 euros, o sea, es del barato, pero sí, sería que el doble que España. En España yo creo que el mítico serán 7 euros, así el kilo. Y luego ya si te vas a los buenos, pues ya pagas 15 euros. Pero vamos, que un idiazabal, o sea, un queso bueno, tú pagas 20 euros el kilo. Aquí pagas casi 15. Pues ya no voy a comprar mucho más. Hoy quiero hacer una compra, bueno, ya veis, 4 cosas voy a comprar. Lo otro que siempre pillo, huevos. Aquí compro los baratos, que aquí sí que hay una diferencia tremenda. O sea, en España al final yo creo que los baratos, menos de 1 euro. Aquí el precio de 18 huevos de los básicos, sin comprar ecológicos, pues 4,50 más o menos. Y nada, señores, lo último que os voy a enseñar van a ser las cochinadas que tienen por aquí, que quiero que veáis, porque aquí hay cosas, tío. O sea, al final esto es otro mundo, tío. Parecen como rollo Bertels, pero marca rara, tío. No sé, hay cosas muy raras. Pero tienen buena pinta. Me están mirando en plan... Es que es muy ridículo, tío. Hay peña mirándome en plan, este pavo que este se hace. Además tenéis que ver el trípode, chavales. Atentos a tremenda mierda, ¿vale? Mi trípode para montaña, chavales. Pues nada, señores, con esto y con un bizcochito nos vemos mañana. Muy buenos días, gente. Ya veis que estos todavía siguen a tope, o sea, les he dado un paseo, pero ni así. He metido ya todo por aquí, así que vamos, parezco un dominguero, porque básicamente la mochila que tenía para estas cosas, bueno, aquí os la enseño. Hice aquí tremendo invento, que creo que ya os lo he enseñado en algún otro vídeo, y vamos, que ya esta mochila es inservible para aventuras como esta. Así que me llevo aquí unas cosillas detrás, y luego en la bolsa pues más cositas. La chipis está por aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, les voy a dejar ya, les voy a dejar que descansen y vamos a darle caña.
Pues ya veis, otro día maravilloso. Hay una lluvia del copón. Aquí se queda la furgo. Este es el lago de Loen. La idea es subir allí arriba. Hay que escalar esta pared o subirlo con el teleférico, pero nosotros vamos a elegir escalar. De hecho, por eso se van a quedar. Así que bueno, vamos a darle caña. Primero hay que caminar como 1 hora así para llegar más o menos allí y luego empezar la escalada a Mordor, porque es que no se ve nada. Bueno, allí arriba ya se empieza a ver uno de los puentes que tengo que cruzar. Eso ya es una vez que esté arriba. En total son unos 1000 metros de desnivel. Estamos empezando a unos 50 o no sé a cuánto estará esto, pero vamos, casi nivel del mar. Hay que llegar hasta los 1000 y pico. En sí, esta cumbre se llama Joven. Joven y señor viejo. Mal chiste, vale, venga. Vale, aquí marca ya que hay que ir para allá, así que ya está perfecto. Lo que os decía, que el monte se llama Joven y hasta que no lo he dicho no he caído en que se llama Joven. Pero bueno, es con H, ¿vale? Lo único que sigue siendo con V, o sea, tócate. Pero bueno, ya veis cómo va a ser el camino, todo empinado. Así que nada, a subir hasta la plataforma donde empieza todo. Hoy creo que no va a haber ni chus, hay grupos guiados, hay... Vamos, que puedes subir con instructor pagando X dinero. Solo hay una ruta que tienes que subirla tú sí o sí. Pero bueno, luego os cuento que tiene tela. Ya me imaginaba que iba a ser empinado por lo que habían puesto en la descripción. Pero tío, no jodas. No jodas. En la descripción ponía que 1 hora para llegar hasta el punto de inicio. Llevo 15 minutillos y ya estoy bastante cerca, así que bastante bien. Aunque 30 minutos hasta el principio. O sea, yo creo que empezamos ya a subir todavía más heavy. A darle caña. A ver si en 20 minutillos lo hago. Pero estamos bien físicamente, ¿eh? Además no estoy cansado. Vamos bien. Yo creo que luego cuando empiece a subir entonces vendrá lo jodido. Aquí ya podéis ver que hay, creo que son 4 vías ferratas en total. Ahí está, 4. Bueno, y hay una de ellas que se llama Stream Vía Ferrata, que se llama Ragnarok Stream. Esa no la voy a hacer. O sea, con lluvia ni de coña. Si no, pues me animo, pero con lluvia ni de palo. O sea, yo creo que eso va a resbalar a gusto. He visto fotos y es todo piedra y así. Y eso tiene que resbalar que flipas. Así que yo creo que con la lluvia, aprovechando que no va a haber nadie, vamos a ir por la normal. Igual me meto un poquito de dificultad extra, igual hago la 3. Pero vamos, la 4 ni harto, la extrema para otro día, para otro año. Ahora mismo estoy como por aquí, tengo que llegar hasta aquí para empezar ya toda la movida hasta arriba. Y aquí ya veré si me voy para aquí y le doy un poquito más de caña o me quedo por aquí. Yo creo que esto puede estar guay. Ya veis que el tema de la dificultad va por abecedario, a lo más fácil y bueno, aquí lo más complicado, la F, que esa Ragnarok Stream es la más difícil. Recalculando. Recalculando. Eso, la Ragnarok Stream es la más difícil de lo que es todo Noruega. Así que yo creo que con el día que hace hoy, que estoy subiendo a puro Mordor, no me apetece. Eso sí, yo creo que las vistas desde arriba, con toda la niebla, va a ser épico. Escuchando desde aquí ya como unos sonidos ahí de clink, clink, clink. Así que un animal o probablemente otro harto que se anima aquí a hacer la vía ferrata. Ahora veremos, ¿sabes? Finalmente llegamos a la plataforma donde comenzará la escalada de hoy. Para mi sorpresa, teniendo en cuenta el mal tiempo, nos topamos con un grupo organizado realizando también la vía ferrata. Bueno, pues es un grupo de los que he dicho, son instructores. Así que bueno, van ahí un grupito majo. Y nada, me han dicho que luego, bueno, en sí lo estoy haciendo mal. O sea, debería de haberme inscrito abajo en recepción. Tienes que pagar 200, ¿no? Que son como unos 19 euros más o menos, 18 así, para avisar que estás arriba y que sepan que estás arriba, básicamente. Pero bueno, yo creo que se ha fiado bastante de mí, porque también me han dicho que tienes que llevar guantes y yo no los llevo.
pero yo creo que se ha fiado bastante de mí y me ha dicho, bueno, puedes subir y luego bajas y ya. Pues ya me he vestido aquí, ya veis aquí, este es el arnés y luego este es el cacharro, que si te caes de aquí sale como, bueno, ahora os lo voy a enseñar. Ya veis que aquí hay tiras, entonces bueno, eso hace para que no te quedes ahí. Al final, si te caes de 3 metros, el ostión que te pegas, te quedas sin pelotas, mínimo. Así que nada, y bueno, con esto te vas enganchando en lo que es la línea de vida. Que bueno, ya de paso os explico lo que es una vía ferrata. Una vía ferrata es escalar, pero tienes una línea de vida. Entonces ahí enganchas esto y ya está. Y no palmas, básicamente. Te puedes caer todas las veces que quieras, que no pasa nada. Lo único es que te quedes colgado como un chorizo. Eso pasó en León. Había una vía ferrata que era bastante complicada y fue de un señor de 85 años o algo así. Y al quinto escalón se quedó colgado como un chorizo allí y le tuvieron que sacar. Muy épico. Y bueno, las chicas se han fiado de mí, aunque yo no me fiaría mucho. Todavía con la etiqueta y todo, tío. Qué desastre. Bueno, es la segunda vía ferrata que hago en mi vida, ¿vale? Tranquilidad. Pues señores, estamos ready. Me acabo de dar cuenta de que la acabo de liar petarda. O sea, básicamente he traído aquí la GoPro para grabarme y no he traído la carcasa, entonces no la puedo utilizar, aparte de así, porque no lo puedo enganchar a ningún palo. Así que veremos lo que sale de esto, chavales. Bueno, primer tramo superado, vamos a darle caña. Grabar este va a ser una movida porque tengo que ir con una mano, o sea, va a haber cosas que no va a poder grabar ni de palo, por mucho que me gustase, pero bueno, yo creo que se va a disfrutar igual y para la siguiente seguro que no me pasa lo mismo. A ver si aprende, chavales. La verdad que no me apetece volver a encontrarme con ellos, o sea, prefiero ir lento y no encontrármelos porque entre el show que doy, con aquí un palo, un pincho, aquí el trípode más pincho, las pintas que llevo yo, o sea, tienen que decir, este señor, además grabándose ahí con una mano, tú, ¿a dónde va este harto de la vida? Así que claro. Yo de verdad os lo digo, ser un desastre es gracioso, pero hasta cierto punto. A este no. O sea, por favor, si vais a grabar eso algún día haciendo una vía ferrata, llevad la GoPro, tío. Y usad las dos manos. Uah. Menudo espectáculo, colega. Menudo espectáculo. Vamos allá. Ragnarok Extreme por allí. Las más asequibles por aquí. Creo que no hay duda ya. O sea, antes igual había un mínimo. Ahora seguro que no. Estoy aquí esperando a que se vayan y acabo de ver esto. La vía ferrata se hizo en el 2011, 950 metros de longitud. Todavía me faltan como 600 así metros de altitud que ganar, más o menos. Y bueno, os quería comentar, o sea, toda esta parte de detrás que se ve, justo esta montaña lo tapa, pero lo que se ve allí en la izquierda y lo que se ve aquí a la derecha, todo eso ahí arriba es un glaciar gigante, que es el glaciar de Hostedalsbreen, que es el más grande de toda Europa, de todo el continente europeo, no solo Europa como Unión Europea, sino todo el continente europeo. O sea, es bestia. O sea, por favor, editor, pon por ahí unas fotos, tío, porque yo quería ir, pero bueno, con este tiempo, o sea, no merece la pena. Entonces yo creo que esta vez no lo vamos a ver, volveremos por aquí y iremos a verlo porque tiene que ser impresionante, Poquito a poco ya vamos ganando altitud y está muy guapa la vía ferrata, o sea, muy guapa. Detrás me estoy juntando con estos, no sé si luego habrá alguna parte que hable ya alguna plataforma o tenga que ir detrás de ellos
hasta arriba. Si no, me pararé aquí en algún hueco que vea que pueda descansar, pues me paro para no ir todo el rato como suavecillo. Es que es la putada de al final ir en un grupo, que al final si sois 12 te tienes que adaptar al más lento. ¿Ves lo que se viene desde aquí abajo? Y dices, qué guapo tú. Una locura tú. He pasado a 3 del grupo, pero todos los demás estaban aquí. Entonces he decidido quedarme y es que es sentarte y empezar a mirar esto y dices tú. Todo aquí aparte, o sea, es súper épico, súper épico. Ojo, todas las nubes como están puestas, o sea, es que parece como un cuadro. O sea, no parece ni real. Impresionante. Impresionante, chavales, impresionante. O sea, yo creo que mi cara lo dice todo. Entre que les he dejado pasar y tal, se ha puesto todo, vamos, que no sé nada. Así que vamos a darle para arriba y a ver si se despeja esto un poquito. Que un poquito yo creo que no va a ser difícil, o sea, porque más nublado que esto no puede estar. O sea, es imposible. Acabo de llegar aquí a la primera variante. Bueno, había otra abajo para ir por la extrema, pero vamos, esta es la primera así, ¿no? Que sigue siendo la vía ferrata normal de Loen, pero una variante más jodida y yo veo esto y digo tú. Así que vamos a darle caña. Yo creo que esto es bien, chavales. Vamos a darle. Vale, señores, acabo de empezar y esto ya sí que sí. Poca broma, tú. Tomar por el culo, chaval. Voy a darle caña. Una putada no haber tenido la GoPro, porque si no, aquí habréis flipado, chaval. Y yo también, cuando lo viese luego. Porque ahora mismo me estoy cagando en todo, ¿vale? Aunque me esté haciendo el duro, me estoy cagando por dentro en todo. Así que voy a darle caña y guarda la cámara. Y cuando llegue arriba, me veréis. Espero llegar arriba. La ruta alternativa me permite descolgarme del grupo e ir a mi ritmo. Además de que la pared se ve muchísimo más empinada, dándole un poco de picante a la aventura de hoy. Yo creo que ya ha pasado la parte más complicada, que era esto de aquí, que es su madre. Bueno, ya veis. Y ahora ya toda esta parte de arriba yo creo que va a estar bastante mejor. Así que bueno, tengo aquí este cachito para descansar, pero esto ya se ve que me puedo agarrar mucho más fácil. Las vistas han vuelto a abrirse. Esto es espectacular, pero yo creo que el tramo E tiene que ser jodido, ¿eh? O sea, esto creo que era un D y hay algún tramito E pequeñajo. Así que ese yo creo que lo voy a sufrir. Sobre todo si tengo ese pedazo de no sé ni cómo llamarlo, pero vamos, que ahí caes al vacío y agur. De verdad os digo que hacía tiempo que no me hacía tanta caca. Y me ha gustado la experiencia. Me ha gustado hacerme caquita. Espero no hacerme mucho más en el camino. Dios. Bueno, ya os aviso que va a haber más ferratas y las próximas os vais a cagar porque lo vais a ver todo. Os vais a cagar conmigo. Bueno, acabo de dejar detrás todo este marronaco de pared y ahora me falta, yo creo que este es uno de los E. Aquí lo veis. Puta. Pero el sitio es súper épico. Es una pasada, es que es una locura. Pero bueno, chaval, yo creo que esto va a estar jodido. Así que vamos a, no sé, ya he dicho muchas veces, vamos a darle caña. Vamos a no hacernos caca. Creo que es el lago más bonito que he visto en, yo diría que todo Noruega.
todo lo que es, bueno, lo de arriba, ya os he dicho que es el glaciar más grande de toda Europa, entonces bueno, al final el agua de ahí baja ese lago y también por eso es que es tan azul y es que es precioso, dan ganas de luego ir y pegarse un bañito por ahí. Y nada, ya me he juntado aquí con estos. ¡Apa ahí! ¿Sabe que tengo un canal de YouTube? Y nada, pues eso, ya está, luego le tendré que etiquetar, un noruego buscando la fama. Y nada, lo dicho, que ya me he juntado aquí con estos otra vez, así que vamos para allá. Pues nada, gente, 120 metritos de caminar hacia la nada. O sea, esto parece como el puente de la muerte, en plan, cuando acabas, no sé, llegas al infierno, al cielo. Pues muy guapo, tío. Joder, estaría muy guay poder ver todas las vistas. Es una pena del copón. Pero bueno, o sea, esto le da doble de epicidad. A ver, ahí voy bien. Me estoy dejando un poco lo que viene siendo la huevada, ¿eh? Voy ahí. O sea, no sé si se nota en cámara, pero esto tiembla que flipáis. O sea, al final hay ahí lo que es un cordón metálico. No. Una cuerda metálica, supongo. Bueno, ahí hay una. A este lado hay otra. Las dos se acaban allí. Y luego ya, o sea, lo único que tienen son estos soportes. Entonces, vamos, esto tiembla que flipáis, chaval. Qué barbaridad. Es que de verdad, tan azul no puede ser, tío. Rápida ha entrado la niebla ya a fastidiar. Pero además se ve allí detrás como todo el glaciar. Es espectacular. Es una mierda que lleva todo el día, pero es que es espectacular. Es espectacular. Verde por todas partes, o sea, si fijáis, es todo roca, pero está lleno de verde por todas partes. Esa locura, esa locura. Bueno, señores, llegamos al final de la ruta. He tardado al final lo suyo. Las vistas con las que me despido, impresionantes. En realidad es muy épico, es muy épico. Pero bueno, espero que hayáis disfrutado muchísimo. La próxima vez será una ruta más jodida y con la GoPro, para que lo podáis ver ahí guapamente. Más trabajo para el editor. Editor, monta y pedalea. Así que nada, gente, tenéis ahí la tienda para echarnos un cable, tenéis Patreon, tenéis PayPal. Así que muchísimas gracias por estar aquí y... ¡Seguimos con la ruta!